Yo quisiera hacerles algunas preguntas y no tienen que respondérmelas, pero traten de ser bien honestos respondiéndose a ustedes mismos. ¿Crees que Dios puede hablarte en este día? ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Crees que Dios puede hablarte en este día? ¿Cómo te imaginas sería la voz de Dios? ¿Has pensado? Si Dios te hablara, ¿cómo te imaginas sería la voz de Dios? Otra pregunta que quisiera hacerles es, cuando tú caminas por las calles, por los parques, cuando viajas por las carreteras, ¿qué cosas llaman tu atención? ¿Qué es lo que observas? Y con estas preguntas en mente, quisiera que me acompañen al libro de Proverbios, al capítulo 1, versos 20 y 21. Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21. Y vamos a leer juntos, por favor. ¿Sí? Proverbios 1, versículos 20 y 21. Y mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Proverbios, por favor. ¿Ya lo encontraron? Leemos juntos. Dice la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Quién habla en las calles, en las plazas? La sabiduría. ¿Y quién es el poseedor de la sabiduría? Así que en la calle, en el parque, tú puedes escuchar la voz de Dios. Dios no necesariamente te va a hablar a través de una experiencia mística, ¿sí? Donde tengas un éxtasis espiritual y seas levantado al cielo y veas visiones y escuches cosas. Sino dice que en las calles, en las plazas, los parques, a las entradas de las ciudades, allí está hablando ¿quién? La sabiduría. Y Dios nos está invitando a través de la gente, de los eventos, de todo aquello que observamos, a discernir y escuchar su voz. ¿Y cuántas veces nos preguntamos, si Dios solamente me hablara hoy, mi vida sería diferente, yo cambiaría? Pero todos los días, a cada momento, Él nos está hablando. Pero no hemos tenido sensibilidad para ver y escuchar lo que Dios nos muestra. Este mes, con ayuda del Señor, vamos a estar reflexionando en el libro de Proverbios. Y vamos a hablar de la sabiduría para el diario vivir. El libro de Proverbios, junto con los libros de Job y Eclesiastés, forman lo que conocemos como literatura sapiencial. ¿Sí? ¿Cuáles son estos tres libros? Job, Proverbios y Eclesiastés. ¿Y cómo se les conoce? ¿Literatura qué? Sapiencia. No viene de sapo, por favor. Viene de sapiencia, de sabiduría. ¿Sí? Bien. En la Biblia, estos tres libros reflejan tres géneros diferentes de literatura sapiencial. El libro de Job es literatura sapiencial contemplativa. ¿Sí? Si ustedes ven, en Job es más una contemplación. ¿Por qué el justo sufre? En Proverbios la sabiduría es más didáctica. Hay una enseñanza a través de los proverbios, de las máximas que ahí se encuentran.
Y en Eclesiastés, la sabiduría viene en una forma más reflexiva. El autor está observando lo que sucede en su entorno y está obteniendo ese discernimiento, esa sabiduría. Así que tenemos literatura, ¿verdad?, sapiencial de tipo contemplativo, didáctico y reflexivo. Estos tres libros cubren un gran periodo de la historia, porque el libro de Job lo ubicamos en la época patriarcal. De hecho, piensan algunos estudiosos del Antiguo Testamento que el entorno histórico de Job precede a Abraham. Es más antiguo, ¿verdad?, el momento histórico de Job. No estamos diciendo que se escribió antes, ¿verdad?, los relatos de Abraham, sino que el contexto histórico que se muestra en el libro es anterior al periodo de Abraham. Es distinto, ¿sí? El ambiente es muy, muy diferente. Y cuando llegamos al libro de Proverbios, pues estamos hablando de la monarquía. La monarquía va del año 1054 hasta el 587, ¿sí? 1054 antes de Cristo al 587 antes de Cristo. Y juntamente en ese periodo podemos ubicar el libro de Eclesiastés. Así que hay un gran periodo de historia que se ve descrito en este tipo de literatura. Para los antiguos israelitas había tres fuentes de sabiduría. Y si me acompañan al libro de Jeremías, al capítulo 18, al verso 18, ¿sí? Jeremías 18, 18. Nos vamos a dar cuenta de dónde venían esas fuentes de sabiduría para el pueblo de Israel. ¿Sí? A través de qué personajes el pueblo iba a recibir la enseñanza de sabiduría. ¿Cuál es el primer personaje? ¿Quién? El sacerdote. ¿Y el sacerdote a través de qué medio iba a impartir sabiduría? ¿A través de qué? De la ley. Dice que no iba a faltar la ley a través del sacerdote. ¿Y el segundo personaje quién es? ¿Quién? El profeta. ¿Y el profeta qué tenía que enseñar al pueblo? La palabra, ¿sí? ¿Y quién más? Ahí se habla del sacerdote, del profeta y de quién más. El sabio. ¿Y el sabio qué iba a decir? Dichos, sabiduría. Entonces, el pueblo de Israel tenía tres fuentes de esa sabiduría. En la ley de Dios, que era enseñada por el sacerdote, en el mensaje profético que era proclamado por los profetas, y a través de los dichos de los sabios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran esas fuentes de sabiduría? Sacerdote, el profeta y el sabio. ¿En dónde se conservaba y transmitía esa sabiduría? Habían tres lugares también. El hogar, que era el centro primario de enseñanza de la sabiduría. También estaba la escuela, ¿sí? Normalmente los niños judíos a la edad de 5 años eran introducidos al estudio de la Torá. A los 10 años eran introducidos al estudio de la Mishnah. La Mishnah era la tradición oral, la Torá era la ley escrita, la Mishnah la tradición oral, y a los 15 años eran introducidos al estudio del Talmud, que era la interpretación de la Mishnah y de la Torá. ¿Sí? Así que la sabiduría era obtenida en el hogar, en la escuela y también en la corte. Los reyes se rodeaban de gente sabia, de consejeros, quienes preservaban esas máximas, esos dichos
a través de los cuales enseñar al pueblo. Y si ustedes leen el libro de Proverbios se van a dar cuenta que los hombres de la corte conservaron muchos de estos dichos. ¿Sí? Bien, así que cuando hablemos del libro de Proverbios, ¿estamos hablando de qué tipo de literatura? De la literatura de la sabiduría. Y el libro de Proverbios especialmente tiene ese propósito de mostrarnos el camino de la sabiduría. En el libro de Proverbios hay dos tipos de personas: la persona sabia y la persona necia. El sabio es el que vamos a ver hoy. ¿Quién es el hombre o la mujer sabia? Y a través de toda la narrativa de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que hay un antagonismo entre la sabiduría y la necedad. Lo opuesto a la sabiduría en Proverbios no es la ignorancia, obsérvenlo ustedes, sino es la necedad. Porque hay una gran diferencia entre ser ignorante y ser necio. ¿Sí? Se los dejo de tarea. Investiguen esa diferencia entre ignorancia y necedad. ¿Sí? Muy bien, entonces ya entendimos un poquito qué tipo de literatura es el libro de Proverbios, en dónde obtenían la sabiduría, en el sacerdote, en el profeta, en el sabio, en qué lugares se conservaba y transmitía esa sabiduría, en el hogar, en la escuela, en la corte. Hoy vamos a ver 3 caminos hacia la sabiduría. Decíamos al inicio que Dios nos habla cotidianamente, que Él nos habla en las calles, los parques, y allí cuando observamos a las personas, su conducirse, su hablar, la manera de tratar, de convivir con los demás, todas esas cosas son oportunidades para adquirir sabiduría. Muchachos, ¿qué observan ustedes cuando van a caminar a la machada? Allí habla la sabiduría. ¿Tendrán el discernimiento para escuchar la voz de la sabiduría? Porque el que no tiene discernimiento es lo opuesto al sabio. ¿Quién es? Si ustedes lo dijeron. Muy bien. Bien, vamos a ver el primer camino a la sabiduría. Estamos en Proverbios, capítulo 1, en el verso 7. ¿Sí? Leen conmigo, por favor, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El primer camino a la sabiduría es, ¿qué? Temer a Dios. Yo de joven siempre le preguntaba a los maestros en la escuela dominical, ¿qué es el temor a Dios? Porque como que nos dicen que Dios es amor, ¿no? Y como que tenerle miedo, como que por ahí algo no cuadra. Y siempre me decían, no, el temor a Dios no es el tenerle miedo, es un temor reverente. Y me quedaba en las mismas. ¿Sí? Porque decían, es un temor reverente. ¿Y qué es ese temor reverente? ¿Sí? Yo quiero decirles algo distinto esta mañana, y no es porque los que me enseñaron eso estuvieran mal, pero creo que una mejor manera de entender lo que significa temer a Dios, ¿sí? Temer a Dios es conocer a Dios. ¿Sí? ¿Qué es temer a Dios? Conocerlo. Ahora, ven ustedes aquí en Proverbios 2:5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y ¿qué? ¿Se aclara? Entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y en el capítulo 9, el versículo 10, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría.